Hola a todos, bienvenidos al canal. Antes de comenzar con la historia del caso de ataque de tiburón de hoy, no olviden suscribirse al canal para apoyarnos. Su suscripción es muy importante para nosotros, así que por favor suscríbanse y dejen un comentario contándonos desde qué ciudad están viendo. Ahora vamos con el caso. El sol comenzaba a despuntar en el horizonte, derramando una cálida luz dorada sobre las aguas cristalinas de los Cayos de Florida. Ramón Estrada, un pescador deportivo de 50 años, inhaló profundamente el aire salado mientras se apoyaba en la barandilla de su pequeño velero. Para él, no había mejor manera de empezar el día que con la calma del océano, lejos del bullicio y las preocupaciones de la vida en tierra firme. «Este es el paraíso», murmuró para sí mismo sonriendo. Su voz se perdió en el sonido suave de las olas golpeando el casco del bote. Todo estaba en silencio, excepto por el canto ocasional de una gaviota que volaba en círculos sobre el agua en busca de su propio desayuno. Ramón era un hombre robusto, con manos ásperas y curtidas por años de lidiar con cañas de pescar y nudos. Su cabello, gris en las sienes, le daba un aire de experiencia y sabiduría que no le molestaba en absoluto. Había pasado décadas explorando las aguas de los Cayos, perfeccionando su técnica, disfrutando de cada momento, y nunca se había enfrentado a un problema que no pudiera manejar. Revisó el equipo de pesca meticulosamente, ajustando los carretes y asegurándose de que todo estuviera en su lugar. Luego lanzó las líneas al agua con movimientos precisos y calculados. La espera era una parte esencial del ritual, y Ramón lo entendía bien. Con una taza de café caliente en mano, se sentó en un taburete y dejó que sus pensamientos vagaran. La brisa del mar acariciaba su rostro, y por un momento el mundo parecía perfecto. Un fuerte tirón en la caña lo sacó de su ensoñación. Se levantó rápidamente, su corazón acelerándose por la emoción. La lucha comenzó. Ramón se inclinó hacia adelante, sujetando firmemente la caña mientras el pez al otro lado de la línea hacía todo lo posible por liberarse. «Vamos, amigo, ¿es todo lo que tienes?», exclamó con una mezcla de humor y desafío, mientras los músculos de sus brazos se tensaban al resistir los tirones del animal. La pelea duró varios minutos, con el pez zigzagueando bajo la superficie, pero Ramón tenía experiencia y paciencia de su lado. Finalmente, con un último esfuerzo, logró acercarlo lo suficiente para usar el salabre. Era un hermoso mero, grande y brillante, con escamas que reflejaban la luz del sol. Ramón sonrió con satisfacción mientras lo colocaba sobre la cubierta, admirando su captura. «Esto sí que es una joya, qué manera de empezar el día», dijo en voz alta, como si estuviera compartiendo el momento con alguien más. A menudo hablaba consigo mismo en sus salidas solitarias. Era una forma de mantener la compañía del mar menos abrumadora. Sacó su cuchillo de pesca, afilado y preparado, y se puso a trabajar limpiando el pescado. Sus movimientos eran rápidos y eficientes, fruto de años de práctica. Al cortar las entrañas, los restos caían al agua, atrayendo de inmediato a un pequeño grupo de peces más pequeños que se congregaron alrededor del bote. Mientras trabajaba, no pudo evitar notar un ligero cambio en el ambiente. Algo en el agua parecía diferente. Había un extraño movimiento justo debajo de la superficie, como si algo grande estuviera nadando cerca. Ramón se detuvo un momento, mirando fijamente al agua, pero no vio nada fuera de lo común. «Solo son peces pequeños, tal vez un pargo curioso», se dijo, sacudiendo la cabeza y volviendo a su tarea. Sin embargo, la sensación de inquietud persistía en el fondo de su mente. Unos minutos después, un chapoteo distante llamó su atención. Miró a lo lejos, pero nuevamente no vio nada. Se encogió de hombros y continuó limpiando el pescado, canturreando una vieja melodía cubana que su padre solía tararear cuando iban a pescar juntos. El agua junto al bote se agitó de repente, y Ramón giró la cabeza, sobresaltado. Esta vez vio algo, una sombra oscura y alargada que se movía lentamente bajo la superficie. Era demasiado grande para ser un pez común, pero todavía no alcanzaba a distinguir qué era. Bueno, «¿Quién está ahí?», murmuró, asomándose por la borda. La sombra desapareció rápidamente, sumergiéndose más profundamente en el agua. Ramón frunció el ceño, pero decidió no alarmarse. Había visto tiburones antes durante sus años de pesca,
y siempre habían mantenido su distancia. Tal vez está buscando un bocadillo fácil, pensó, y continuó con su trabajo, aunque ahora sus movimientos eran un poco más tensos. Algo en la forma en que la sombra se había deslizado bajo su bote no le gustaba. No era miedo exactamente, sino una especie de respeto instintivo hacia lo que pudiera estar acechando. Unos minutos más tarde, una aleta dorsal emergió brevemente de las aguas tranquilas, a unos pocos metros del bote. Ramón la vio de reojo y se quedó inmóvil, el cuchillo aún en la mano. Ahora no había duda. Era un tiburón. «Tranquilo, amigo, tranquilo», murmuró intentando mantener la calma. Había aprendido a no entrar en pánico en situaciones como esta. Sabía que los tiburones generalmente no atacaban a los humanos, a menos que se sintieran amenazados o fueran atraídos por la sangre. Y, lamentablemente, había mucha sangre en el agua. El tiburón desapareció de nuevo, y Ramón sintió un escalofrío recorrer su espalda. Guardó el cuchillo y retrocedió hacia la cabina del bote, con la intención de subir las líneas de pesca y alejarse del área. Mientras lo hacía, echó un último vistazo al agua y notó que estaba más turbia de lo habitual, con un tinte rojizo que se extendía lentamente. «Maldita sea», murmuró, consciente de que el olor de la sangre podría atraer más problemas. El sonido del viento y las olas se sentía extrañamente amortiguado, como si el océano estuviera reteniendo el aliento. Ramón se detuvo en seco cuando sintió un golpe sordo contra el costado del bote, lo suficientemente fuerte como para hacerlo tambalearse. Sujetó el borde con ambas manos, su corazón latiendo con fuerza. «¿Qué demonios fue eso?», dijo en voz alta, mirando alrededor. La sombra había regresado, moviéndose más rápido esta vez, como un depredador que mide a su presa. Ramón tragó saliva, sintiendo que el ambiente había cambiado drásticamente. El océano, que había sido su refugio, ahora parecía un lugar peligroso e impredecible. Por primera vez en años, Ramón sintió una punzada de verdadero miedo. El agua estaba en calma, pero Ramón sentía que algo estaba mal. Había limpiado y almacenado el pescado capturado, pero el tinte rojizo en el agua permanecía, extendiéndose como una advertencia silenciosa. Su mirada se fijó en la superficie del océano, tratando de seguir la sombra que rondaba bajo el bote. «Vamos, Ramón, tranquilízate», se dijo a sí mismo, intentando controlar la creciente tensión en su pecho. Había visto tiburones. Antes sabía que la mayoría de las veces no eran un problema. Pero este tiburón, era diferente. Había algo en la manera en que se movía, en la precisión de sus rondas, que hacía que la piel de Ramón se erizara. Se inclinó hacia la borda, tratando de evaluar la situación. El agua reflejaba la luz del sol, dificultándole ver con claridad. De repente, una aleta dorsal emergió a solo unos metros de distancia, y Ramón dio un paso atrás instintivamente. No te acerques más», murmuró, aunque sabía que el tiburón no podía escucharlo ni entenderlo. Las palabras eran más para calmarse que para otra cosa. Con manos temblorosas, comenzó a recoger las líneas de pesca. Quería asegurarse de que no hubiera nada en el agua que pudiera atraer al tiburón. Mientras giraba el carrete, sintió otro golpe sordo contra el casco del bote, lo suficientemente fuerte como para hacerlo tambalearse. Ramón soltó una maldición entre dientes y se aferró al borde para mantener el equilibrio. El tiburón estaba más activo, más agresivo. Estaba claro que el olor de la sangre lo había alterado, y Ramón se maldijo a sí mismo por no haber tomado precauciones antes de limpiar el pescado. Sabía que el océano era un lugar donde los errores podían costar caro, y este parecía ser uno de esos momentos. Un fuerte chapoteo detrás de él lo hizo girar bruscamente. La sombra del tiburón había desaparecido, pero el agua seguía agitada. Ramón agarró un remo, más como un acto reflejo que por estrategia. La idea de enfrentar a un tiburón martillo con un simple remo era absurda, pero era lo único que tenía a mano. «Tranquilo, tranquilo», respiraba con dificultad, tratando de pensar con claridad. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, listo para reaccionar al menor movimiento. De repente, un sonido metálico rompió el silencio. Era la radio del bote, emitiendo un chirrido débil. Ramón se apresuró a encenderla y giró el dial, buscando una frecuencia que pudiera captar. Finalmente,
Una voz entrecortada surgió del aparato. «Hola, ¿hay alguien ahí? Aquí el Coral Breeze. ¿Todo en orden?» Sí, aquí Ramón Estrada», respondió rápidamente. Su voz estaba cargada de urgencia. «Tengo un tiburón martillo rondando mi bote, parece agresivo. Estoy cerca de Long Key. Necesito ayuda». «Recibido, Ramón», contestó la voz. «Estamos a unos 10 minutos de tu posición. Mantén la calma y quédate en el bote. Vamos, en camino». «De acuerdo, por favor, dense prisa», dijo Ramón antes de cortar la comunicación. Sabía que 10 minutos podían sentirse como una eternidad en una situación como esta. Se mantuvo en el centro del bote, intentando minimizar su movimiento. Sabía que cualquier vibración en el agua podía atraer más la atención del tiburón. Sin embargo, su mente no dejaba de imaginar la enorme criatura acechando debajo de él con sus ojos fríos y su mandíbula preparada para atacar. El silencio fue roto nuevamente por un chapoteo más fuerte, seguido por un impacto violento en el costado del bote. Ramón perdió el equilibrio y cayó de rodillas, el corazón latiéndole con fuerza. Era como si el tiburón estuviera probando la resistencia del bote, evaluando cada golpe. «Maldita sea, déjame en paz», gritó más frustrado que asustado. Sabía que sus palabras eran inútiles, pero el grito le dio una momentánea sensación de control. El tiburón emergió brevemente de la superficie, mostrando su poderosa cabeza y la distintiva forma de su martillo. Fue solo un instante, pero suficiente para que Ramón sintiera una ola de puro terror recorrerle el cuerpo. Nunca había visto uno tan grande, tan decidido. Sin tiempo para reaccionar, el tiburón volvió a desaparecer en las profundidades. Ramón agarró el remo con fuerza, aunque sabía que no sería de mucha ayuda. El sonido de su propia respiración pesada llenaba el aire, mezclándose con el suave golpeteo de las olas contra el casco. 1 minuto, 2 minutos. El tiburón parecía haberse desvanecido. Ramón comenzó a preguntarse si el depredador había perdido interés. Tal vez se había alejado en busca de algo más fácil. Pero entonces, un impacto aún más fuerte sacudió el bote, esta vez inclinándolo peligrosamente hacia un lado. Ramón se sujetó desesperadamente, casi resbalando hacia el agua. El tiburón estaba atacando con más fuerza, como si quisiera voltear el bote. La adrenalina llenó su cuerpo y su mente trabajó frenéticamente para pensar en una solución. Recordó una vieja historia de un amigo pescador que usó humo para ahuyentar a un tiburón. Buscó en el pequeño compartimento del bote y encontró una bengala de emergencia. No estaba seguro de si funcionaría, pero era su única opción. Encendió la bengala sosteniéndola con manos temblorosas. El humo comenzó a elevarse, y Ramón agitó la bengala cerca del agua, esperando que el tiburón se sintiera intimidado. Los segundos parecían horas mientras esperaba una reacción. El tiburón reapareció, moviéndose rápidamente bajo la superficie. Su forma era clara contra el agua turquesa, y Ramón pudo ver cómo giraba alrededor del bote, midiendo su próximo ataque. Por un momento pareció dudar, manteniéndose a cierta distancia del humo. «Vamos, vamos, aléjate», murmuró Ramón, susurrando casi como una plegaria. El tiburón se detuvo, giró una vez más y luego, con un último movimiento elegante, desapareció en las profundidades. Ramón no se permitió relajarse. Sabía que el tiburón podía regresar en cualquier momento. Mantuvo la bengala encendida hasta que vio el bote de rescate acercándose en el horizonte. Su cuerpo comenzó a temblar, no solo por el agotamiento físico, sino por el alivio de saber que la ayuda estaba a solo unos minutos. Cuando los pescadores del Coral Breeze llegaron, lo encontraron pálido y jadeante, con las manos aún aferradas al remo y a la bengala. Subieron a bordo rápidamente y le ofrecieron agua mientras aseguraban que el tiburón ya no estaba cerca. «Tuviste suerte, Ramón», dijo uno de ellos, un hombre alto y delgado llamado Luis. Ese martillo parecía determinado. «Vamos a llevarte de vuelta antes de que decida regresar». Ramón asintió, incapaz de hablar por el momento. Mientras el Coral Breeze se alejaba del área, no podía apartar la vista del océano. Sabía que había sobrevivido a algo que pocos experimentaban, y vivían para contarlo, pero también sabía que el peligro seguía allí, acechando bajo la superficie, invisible y letal. El calor del día era sofocante,
y el Coral Breeze se movía lentamente hacia el puerto más cercano, llevando a Ramón, visiblemente afectado por el reciente encuentro con el tiburón. Aunque había dejado atrás la escena, el recuerdo del Boeing 182 ataque seguía fresco en su mente. Cada crujido del casco del bote lo hacía saltar ligeramente, y su mirada se perdía en las aguas que rodeaban la embarcación. ¿Te sientes bien, Ramón?, preguntó Luis, quien observaba con preocupación el estado del pescador. Aunque sabía que Ramón era un hombre duro, cualquiera podía quebrarse después de lo que había pasado. Ramón asintió débilmente. Estoy bien, creo. Solo necesito un momento. Nunca había visto un martillo actuar así. Luis intercambió una mirada con uno de los otros hombres del bote, un pescador llamado Carlos. No es común que ataquen así, pero el olor de la sangre puede volverlos locos. Además, parecías estar justo en su territorio. Ramón no respondió de inmediato. Su mente repasaba una y otra vez el instante en que el tiburón había emergido del agua, mostrando sus dientes afilados. El sonido de su propio grito seguía resonando en sus oídos, junto con el eco del impacto contra el casco de su velero. De repente, un ruido fuerte sacudió el bote. Ramón se levantó de golpe, mirando a su alrededor con los ojos bien abiertos. ¿Qué fue eso? ¿El tiburón? Luis levantó las manos tratando de calmarlo. Tranquilo, Ramón. Fue solo una ola, golpeando el costado. Estamos en aguas seguras ahora. ¿Seguras? Ramón rió sin humor. El océano no tiene nada de seguro. Ese maldito tiburón podría estar siguiéndonos. Carlos se unió a la conversación, apoyándose en el timón. Es poco probable. Los martillos no suelen perseguir barcos por mucho tiempo. Probablemente ya encontró algo más para entretenerse. Ramón quería creerles, pero el temor seguía latente. Sentía como si algo lo estuviera observando, una presencia que no podía sacudirse. Finalmente, se dejó caer en uno de los bancos, apoyando la cabeza entre las manos. No entiendo. He pasado toda mi vida pescando en estas aguas y nunca había sentido algo así. Era como si ese tiburón supiera que yo estaba allí. Luis se sentó a su lado, hablando en un tono más tranquilo. Mira, Ramón, los tiburones son animales instintivos. No piensan como nosotros. Ese martillo solo estaba siguiendo su naturaleza. Fue mala suerte, nada más. Mala suerte. Ramón repitió las palabras en voz baja, casi como un mantra. Las imágenes del ataque seguían apareciendo en su mente, cada detalle más vívido que el anterior. Podía ver los ojos oscuros del tiburón, sentir el temblor del bote bajo sus pies, oír el crujido del agua al partirse bajo el salto del depredador. Antes de que pudiera responder, otro golpe sacudió al Coral Breeze. Esta vez fue más fuerte, lo suficiente para que todos en el bote miraran hacia abajo con inquietud. Eso no fue una ola, dijo Carlos, su tono repentinamente más serio. Luis se levantó de un salto y junto con Ramón corrió hacia la borda. Miraron al agua, pero no vieron nada más que la superficie ondulante del océano. Tal vez fue un pez grande, sugirió Luis, aunque su expresión no parecía muy convencida. Un pez grande no hace esto, respondió Ramón, señalando una abolladura visible en el costado del bote. Su voz estaba tensa y su respiración se aceleró. Te lo dije, ese tiburón no se ha ido. Carlos encendió el motor, apretando los dientes. Si está aquí, no voy a esperar a que ataque otra vez. Vamos a acelerar. El motor rugió y el bote comenzó a moverse más rápido a través del agua. Ramón se sujetó al borde, mirando fijamente hacia la estela que dejaban atrás. Sabía que era posible que el tiburón estuviera siguiendo el rastro. El olor del motor y el movimiento podían atraer su atención. De repente, una aleta dorsal apareció a unos metros del bote, cortando el agua como una cuchilla. Ramón sintió cómo la adrenalina volvía a apoderarse de su cuerpo. «Ahí está, lo sabía», gritó señalando frenéticamente. Luis y Carlos también lo vieron y el pánico se apoderó del ambiente. El tiburón martillo no solo los estaba siguiendo, sino que parecía decidido a acercarse cada vez más. Era un comportamiento inusual, algo que ninguno de ellos había presenciado antes. Carlos aceleró aún más, intentando dejar atrás al depredador, pero el tiburón mantenía el ritmo. Sus movimientos eran rápidos y precisos, como si estuviera cazando. «¿Qué demonios quiere ese animal?», preguntó Luis, su voz cargada de nerviosismo. Ramón apretó los dientes. «No sé, pero no pienso esperar para averiguarlo. ¿Tenemos bengalas aquí?».
Luis corrió hacia un compartimento y sacó una bengala roja. Se la entregó a Ramón, quien la encendió con manos temblorosas. El humo comenzó a elevarse y Ramón la agitó cerca del agua, tratando de disuadir al tiburón. El tiburón hizo un giro brusco, alejándose por un momento, pero luego regresó nadando más cerca que antes. Parecía completamente decidido. «No está funcionando», dijo Luis, retrocediendo hacia el centro del bote. El tiburón golpeó el costado del Coral Breeze con tanta fuerza que todos cayeron al suelo. Ramón apenas logró aferrarse a una cuerda para no caer al agua. Miró hacia abajo y vio la enorme silueta del tiburón pasando justo debajo de ellos. «Esto no puede estar pasando», murmuró, con el rostro pálido. Cada fibra de su ser estaba al límite, su cuerpo en tensión constante. Carlos giró el timón bruscamente, cambiando de dirección en un intento desesperado por confundir al depredador. «Tenemos que llegar al puerto. No podemos mantener este ritmo por mucho más». El tiburón siguió atacando, pero finalmente, tras lo que parecieron horas de tensión, la costa apareció en el horizonte. El puerto estaba a la vista, y con él, la posibilidad de escapar. «Estamos cerca. Aguanten un poco más», gritó Carlos, tratando de mantener el control del bote. Cuando el tiburón golpeó el casco por última vez, el impacto no fue tan fuerte como antes. Finalmente, el depredador pareció perder interés, girando lentamente y desapareciendo en las profundidades. Ramón, exhausto, dejó caer la bengala al suelo y se desplomó en uno de los bancos, respirando con dificultad. Luis lo miró, aliviado pero aún tembloroso. «Lo logramos, Ramón, lo logramos». Ramón no respondió. Sus ojos seguían fijos en el agua, como si esperara que el tiburón regresara en cualquier momento. Aunque habían escapado, sabía que este encuentro lo perseguiría durante mucho tiempo. El puerto de Long Cay se alzaba como un oasis de seguridad, mientras el Coral Breeze se aproximaba con rapidez. Ramón seguía sentado en el banco con la mirada perdida en el horizonte. El tiburón ya no era visible, pero su presencia seguía pesando en el aire. Cada pequeño crujido del bote le hacía sobresaltarse. Luis rompió el silencio primero, girándose hacia Ramón mientras ajustaba el timón. «Vamos a llegar en unos minutos. ¿Cómo te sientes?» Ramón levantó la vista lentamente. Sus ojos reflejaban el cansancio y el miedo que lo habían consumido durante las últimas horas. Cansado, confundido y agradecido de seguir vivo. Eso es todo lo que puedo decir. Carlos, que estaba revisando el casco del bote para asegurarse de que no hubiera daños graves, añadió en un tono más ligero intentando aliviar la tensión. «Bueno, al menos tienes una buena historia para contar, aunque apuesto a que preferirías no tenerla». Ramón soltó una risa seca, sin rastro de humor. «Prefiero los días en los que mi mayor preocupación era si los peces mordían el anzuelo». El motor disminuyó la velocidad a medida que el Coral Breeze entraba en la pequeña bahía del puerto. Un grupo de personas se había reunido en el muelle, alertadas por la llamada de emergencia. Entre ellos estaban paramédicos, agentes de la policía marítima y algunos curiosos que habían oído rumores de un encuentro con un tiburón. Luis hizo una señal al grupo desde la cabina. «Estamos aquí. Ramón necesita ayuda, pero está bien. Solo un susto grande». Mientras los paramédicos subían a bordo para atender a Ramón, un oficial de la policía marítima, un hombre alto y de mirada seria llamado Martínez, comenzó a hacer preguntas. «Señor Estrada, soy el oficial Martínez. Entendemos que tuvo un encuentro con un tiburón martillo. ¿Puede contarnos qué sucedió?» Ramón, con los brazos cruzados y la expresión aún tensa, asintió. «Estaba limpiando un mero que pesqué esta mañana. La sangre debió atraer al tiburón. Al principio solo rondaba el bote, pero luego empezó a golpearlo. Saltó fuera del agua. Nunca había visto algo así». Martínez tomó notas mientras Ramón hablaba. «¿El tiburón mostró algún comportamiento inusual? ¿Algo que no sea típico?» «Todo fue inusual», dijo Ramón con un suspiro pesado. «He visto tiburones antes. Generalmente se mantienen a distancia. Este no. Era como si no le importara el bote ni el ruido. Quería atacar». Los paramédicos intervinieron en ese momento, pidiéndole a Ramón que se levantara para revisarlo. Le midieron la presión y le examinaron por posibles heridas, aunque parecía físicamente ileso. Mientras tanto,
Martínez seguía hablando con Luis y Carlos. ¿Alguno de ustedes tomó fotos o grabó lo sucedido?, preguntó el oficial. Carlos negó con la cabeza. No hubo tiempo. Estábamos más concentrados en mantenernos a flote y alejarnos de ese tiburón. Martínez asintió, guardando su libreta. Bueno, por lo que describen, parece que el tiburón estaba muy alterado. Tal vez fue el olor de la sangre o un comportamiento territorial. Aún así, necesitamos reportar esto a la agencia ambiental. Vamos a marcar el área como de riesgo temporal y colocar advertencias. Ramón, que había estado escuchando, levantó la voz. ¿Van a buscar al tiburón? Martínez lo miró, su rostro imperturbable. No, señor Estrada. No cazamos tiburones, por incidentes como este. Son parte del ecosistema marino. Solo tratamos de prevenir futuros encuentros peligrosos. Ramón apretó los labios, asintiendo lentamente. Sabía que el tiburón no había hecho nada fuera de su naturaleza, pero la idea de que pudiera atacar a alguien más lo inquietaba profundamente. Los paramédicos terminaron su revisión y le dieron el visto bueno. Físicamente estás bien, pero deberías tomarte un tiempo para descansar. A veces el estrés de estas experiencias tarda en manifestarse. Gracias, respondió Ramón, aunque no estaba seguro de cómo procesar todo lo que había ocurrido. Sentía que una nube de incertidumbre seguía envolviéndolo. Más tarde, Ramón se quedó en el puerto, observando cómo el personal de la Policía Marítima colocaba señales de advertencia alrededor de la bahía. Precaución, zona de tiburones. Se leía en letras grandes y amarillas, con una ilustración de un tiburón martillo que se veía inquietantemente similar al que lo había aterrorizado esa mañana. Luis se le acercó, cargando una botella de agua fría que le extendió. «Tómate esto, te ayudará». Ramón aceptó la botella y tomó un sorbo, agradecido. «No sé si puedo volver al agua después de esto, Luis. El océano siempre ha sido mi refugio, pero ahora parece un lugar completamente diferente». Luis se sentó a su lado, observando las olas romper suavemente contra los pilotes del muelle. «Mira, Ramón, lo que pasó fue aterrador, no hay duda, pero el mar no es nuestro enemigo. El tiburón no fue tras ti porque te odiara. Fue instinto puro. Eso no lo hace menos real para mí», respondió Ramón con la voz baja. «Casi puedo sentir sus ojos todavía mirándome». Luis no respondió de inmediato. Ambos hombres se quedaron en silencio, dejando que el sonido del océano llenara el espacio entre ellos. Finalmente, Luis habló de nuevo. «Tal vez solo necesites tiempo. El miedo es natural, pero no dejes que te robe lo que amas». Ramón no respondió, pero las palabras de Luis se quedaron con él, mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte. Aunque el peligro había pasado, la sensación de vulnerabilidad persistía. Por primera vez en su vida, el océano ya no le parecía un lugar acogedor. La brisa del puerto soplaba suavemente mientras Ramón miraba las aguas desde el muelle. Los eventos de la mañana seguían frescos en su mente, como un eco constante que no podía ignorar. A pesar de la presencia de los socorristas y las señales de advertencia instaladas por la policía marítima, una inquietante sensación de peligro parecía aferrarse a él. «¿Todavía piensas en el tiburón?», preguntó Luis acercándose con una taza de café en la mano. Se había quedado con Ramón para asegurarse de que no estuviera solo, aunque la mayoría de los curiosos ya se habían dispersado. «¿Cómo no hacerlo?». Ramón tomó un sorbo del café que Luis le ofreció. «Siento que si cierro los ojos lo veré de nuevo, esos ojos negros mirándome, evaluándome». Luis asintió comprensivo. «No es algo que uno pueda olvidar fácilmente, pero al menos estás aquí, ¿no? Lo sobreviviste». Ramón soltó una risa amarga. «¿Sobreviví? Sí, pero no puedo evitar pensar que fue pura suerte. ¿Y si decide atacar a alguien más? ¿Y si la próxima persona no tiene un bote resistente ni ayuda cerca?». Luis se sentó junto a él mirando las olas. «Las autoridades ya están haciendo su trabajo. Pusieron señales, van a patrullar la zona. No puedes cargar con eso, Ramón. No es tu culpa». «Lo sé», respondió Ramón, aunque su voz traicionaba su inseguridad. «Pero no cambia el hecho de que me siento responsable de lo que pueda pasar». Antes de que Luis pudiera responder, un grupo de pescadores se acercó. Eran hombres locales, conocidos por Ramón. Traían consigo cañas de pescar y redes, claramente listos para salir al mar a pesar de las advertencias. «Ramón,
¿Qué pasó exactamente ahí afuera?, preguntó uno de ellos, un hombre robusto llamado Ernesto. Escuché que un tiburón martillo casi voltea tu bote. Eso fue lo que pasó, dijo Ramón poniéndose de pie. Estaba limpiando un pescado y el olor de la sangre lo atrajo, pero este tiburón no se parecía a los que he visto antes. Era agresivo, persistente. No se detenía. Otro pescador, un hombre más joven llamado Mateo, frunció el ceño. ¿Y estás seguro de que no fue porque lo provocaste? A veces, con los tiburones, basta un movimiento equivocado. Ramón lo miró con seriedad. No hice nada fuera de lo normal. He estado pescando en estas aguas por años, Mateo. Esto fue diferente. Créeme, no querrías estar en mi lugar. Ernesto se cruzó de brazos. Bueno, algunos de nosotros no podemos darnos el lujo de quedarnos en tierra por miedo a un tiburón. Tenemos que trabajar. Lo entiendo, dijo Ramón suavizando su tono, pero por favor tengan cuidado. Ese animal no tiene miedo y no dudaría en atacar si siente que tiene una oportunidad. Luis intervino, tratando de calmar las tensiones. Ramón solo está diciendo que estén atentos. No es para que dejen de pescar, sino para que no terminen en la misma situación que él. Los pescadores asintieron, aunque sus expresiones mostraban una mezcla de escepticismo y preocupación. Mientras se alejaban hacia sus botes, Ramón se quedó mirando, sintiendo una punzada de responsabilidad. Quería advertirles más, pero sabía que sus palabras solo llegarían hasta cierto punto. Es difícil, ¿verdad?, dijo Luis después de un rato. Saber que no puedes controlar lo que pase allá afuera. Sí, es difícil, respondió Ramón. El océano siempre ha sido impredecible, pero ahora se siente diferente, como si algo hubiera cambiado. Antes de que la conversación pudiera continuar, un fuerte chapoteo en el agua cerca del muelle llamó su atención. Ambos hombres giraron la cabeza rápidamente, buscando la fuente del ruido. Un par de turistas, que estaban nadando en una pequeña cala cercana, parecían ajenos al sonido. Ramón se levantó de golpe. ¿Qué están haciendo nadando aquí? ¿No vieron las señales? Luis lo siguió mientras Ramón caminaba apresuradamente hacia la orilla donde los turistas disfrutaban del agua. «Oigan, salgan de ahí. No es seguro». Los dos turistas, una pareja joven, lo miraron con confusión. «¿Qué pasa?», preguntó el hombre mientras la mujer nadaba hacia él. «Hay tiburones en la zona», explicó Ramón, señalando las señales de advertencia. «Es peligroso nadar aquí ahora mismo». «¿Tiburones?», repitió la mujer, sus ojos abriéndose con miedo. «¿De verdad?». Luis se acercó tratando de calmar la situación. «Sí, esta mañana uno estuvo atacando un bote. Solo estamos asegurándonos de que nadie más esté en peligro». La pareja asintió rápidamente y salió del agua, agradeciendo a Ramón y Luis por la advertencia. Mientras se alejaban, Ramón dejó escapar un suspiro de alivio. Era un periodista local, un hombre llamado Héctor, que trabajaba para un periódico de Los Cayos de Florida. «Señor Estrada, sé que este no es el mejor momento, pero estoy escribiendo un artículo sobre el aumento de encuentros con tiburones en la región. Su historia podría ayudar a generar conciencia». Ramón frunció el ceño, no seguro de querer revivir los detalles del ataque para el público. «No sé si quiero hablar de eso», dijo con cautela. Héctor asintió, entendiendo su reticencia. «Lo entiendo y no quiero presionarlo, pero si decide compartir lo que pasó, podría ayudar a otros pescadores y nadadores a tomar precauciones. Es su decisión». Ramón lo miró por un momento, considerando la propuesta. Finalmente, dejó escapar un suspiro. «Está bien. Hablaré contigo, pero solo si esto sirve para algo más que vender periódicos. Quiero que las personas sepan lo que puede pasar si no respetan el océano». Héctor sonrió agradecido y sacó una grabadora. Durante la siguiente hora, Ramón relató su experiencia con el tiburón martillo, cada detalle que podía recordar. Aunque al principio fue difícil, encontró que hablar del evento con alguien que escuchaba atentamente era un poco liberador. Cuando terminó, Héctor le prometió que el artículo se centraría en la educación y la prevención, no en el sensacionalismo. Esa noche, mientras Ramón miraba por la ventana del hospital, sintió una pequeña chispa de alivio. Aunque el miedo seguía ahí, ahora había una idea de cómo enfrentarlo. Hablar de lo sucedido, ayudar a otros a entender los riesgos, tal vez era un paso hacia la reconciliación que tanto mencionaba el médico. El océano seguía siendo un lugar imponente,
lleno de misterios y peligros, pero también de vida y belleza. Ramón no sabía si alguna vez volvería a sentirse completamente seguro en el agua, pero al menos comenzaba a ver una forma de avanzar, un pequeño atisbo de esperanza en medio del trauma. Ramón caminaba lentamente por la orilla del mar, con los pies hundiéndose en la arena húmeda a cada paso. El sonido de las olas rompiendo suavemente contra la playa llenaba el aire, pero en lugar de consuelo, ese sonido le provocaba un nudo en el estómago. Aunque estaba de vuelta en su hogar, en su refugio junto al mar, el lugar que siempre había amado, sentía que ya no pertenecía allí. El artículo del periódico había salido hacía unos días. Héctor lo había titulado «Sobrevivir al gigante del océano, la historia de Ramón Estrada». Fue recibido con interés por la comunidad, generando discusiones en los muelles y en los cafés locales. Algunos lo consideraron un llamado de atención necesario, mientras que otros lo vieron como una exageración que podía dañar el turismo. Ramón intentó no prestar demasiada atención a las opiniones de los demás, pero no podía ignorar la pequeña chispa de orgullo que sentía al saber que su experiencia había motivado a algunos a ser más cautelosos. Luis lo encontró sentado en un viejo tronco en la playa, mirando al horizonte con una expresión distante. Se sentó a su lado, entregándole una botella de agua. «¿Te estás tomando esto en serio?», comentó Luis, rompiendo el silencio. «Volver, aquí enfrentarte a esto». «¿De qué otra forma voy a superarlo?», respondió Ramón sin apartar la vista del agua. «Si no lo enfrento, ese tiburón va a vivir en mi cabeza para siempre». Luis asintió lentamente. «Es verdad, pero no tienes que hacerlo solo. Todos estamos aquí para ti, ya sabes, la comunidad te respeta mucho, incluso los que pensaron que el artículo era demasiado». Ramón sonrió apenas. «No escribí el artículo para ganarme el respeto de nadie. Lo hice porque no quiero que alguien más pase por lo que yo pasé». Luis lo observó por un momento antes de hablar de nuevo. «¿Has pensado en volver al agua? No para pescar, solo para estar ahí». Ramón se estremeció ligeramente. «He pensado en eso todos los días desde que salí del hospital, pero cada vez que lo imagino, siento que me falta el aire. Como si volviera a estar en ese bote, escuchando cómo el tiburón golpeaba el casco». Luis permaneció en silencio, dejando que Ramón procesara sus pensamientos. El viento arrastraba consigo el aroma salado del océano, mezclado con el sonido de las gaviotas que sobrevolaban la playa. Finalmente, Luis se levantó, sacudiéndose la arena de los pantalones. «Cuando estés listo», dijo con suavidad. «No te apresures, pero recuerda que el agua sigue siendo parte de ti, Ramón. Lo ha sido toda tu vida». Ramón asintió, pero no respondió. Cuando Luis se alejó, volvió a concentrarse en el horizonte, como si buscara algo más allá de las olas. Esa noche, Ramón no pudo dormir. Se giró de un lado a otro en la cama, su mente atrapada en una batalla entre el miedo y el deseo de recuperar algo que sentía que había perdido. Finalmente, decidió levantarse. Caminó hasta la pequeña mesa de su sala y encendió una lámpara. Sobre la mesa había una fotografía enmarcada de él, sosteniendo un gran pez con una sonrisa, de oreja a oreja. «Esas señales no están de adorno», murmuró volviendo a sentarse en el muelle. «La gente no entiende lo rápido que puede cambiar todo en el agua». Luis asintió. «Hiciste bien en advertirles, pero no puedes estar aquí todo el día vigilando a todos». Ramón se quedó en silencio por un momento, mirando el océano. «Tal vez no, pero puedo intentar hacer algo más. Hablar con las autoridades, con los pescadores, con quien sea que escuche. Este tiburón no va a desaparecer solo porque pongamos señales». Luis lo miró, percibiendo la determinación en su voz. «Si eso es lo que necesitas para sentirte, mejor hazlo. Pero recuerda, Ramón, no estás solo en esto. Todos aquí conocemos los riesgos del océano». Ramón asintió lentamente, agradeciendo las palabras de su amigo. Aunque el miedo seguía presente, también comenzaba a surgir una nueva sensación: la necesidad de actuar, de evitar que alguien más pasara por lo que él había pasado. El océano no cambiaría, pero quizá podía cambiar la forma en que las personas se preparaban para enfrentarlo. Ramón se despertó sobresaltado, respirando con dificultad. Los sueños lo habían perseguido durante toda la noche, llenos de imágenes de aguas turbias y aletas dorsales acercándose.
La sensación de impotencia y terror era tan vívida que al abrir los ojos aún sentía el latido acelerado de su corazón. Se incorporó lentamente en la cama del hospital, sus movimientos torpes y cansados. La habitación estaba tranquila, iluminada por la luz matutina que entraba por una ventana. A su lado, una enfermera tomaba notas en una tabla. «Buenos días, señor Estrada. ¿Cómo se siente hoy?», preguntó con amabilidad sin apartar la vista de su trabajo. «Un poco mejor, creo», respondió Ramón, aunque sabía que no era del todo cierto. «Aunque esos malditos sueños no me dejan en paz». La enfermera asintió con comprensión. «Es normal después de una experiencia traumática como la suya. Si necesita hablar con alguien, podemos contactar al psicólogo del hospital. Esto no es algo que deba enfrentar solo». Ramón se limitó a asentir, aunque la idea de hablar con un extraño sobre sus miedos no le resultaba atractiva. Prefería lidiar con ellos a su manera, incluso si eso significaba cargar con el peso por más tiempo. Unos minutos después, el médico entró en la habitación. Era un hombre joven con una sonrisa tranquilizadora que contrastaba con la seriedad del informe en sus manos. «Señor Estrada, revisé sus análisis y todo parece estar en orden. Físicamente no hay nada de qué preocuparse. Sin embargo, sé que lo que enfrentó no fue fácil. ¿Cómo se siente emocionalmente?». Ramón lo miró fijamente durante unos segundos antes de responder. «No lo sé. Es como si todo lo que creía sobre el océano hubiera cambiado. Siempre pensé que lo entendía, que podía predecirlo, pero ahora parece algo completamente diferente, algo peligroso». El médico se sentó junto a su cama, dejando a un lado el informe. «Lo que está describiendo es una reacción común después de un evento traumático. Ese cambio en cómo percibimos algo que solía ser familiar es parte del impacto emocional, pero con tiempo y apoyo puede encontrar una forma de reconciliarse con esa experiencia». «¿Reconciliarme?». Ramón soltó una risa amarga. «¿Cómo me reconcilio con un animal que casi me mata?». «Entendiéndolo», respondió el médico con calma. «El tiburón no actuó por maldad, señor Estrada. Actuó según su instinto. Si logra ver el ataque desde esa perspectiva, tal vez pueda empezar a procesarlo de manera diferente». Ramón no respondió, pero las palabras del médico quedaron flotando en su mente mientras éste continuaba explicando el plan para su alta y los pasos a seguir. Más tarde ese día, Luis llegó al hospital para visitarlo. Traía consigo una bolsa de papel marrón con un almuerzo casero y una sonrisa que parecía forzada. «Te ves mejor», dijo mientras dejaba la bolsa en la mesa junto a la cama. «Aunque aún pareces haber visto un fantasma». Ramón suspiró. «Quizás porque eso es exactamente lo que siento. No puedo sacarme esa imagen de la cabeza, Luis. Esa aleta, esos ojos». Luis se sentó en una silla junto a la cama, con los brazos cruzados. «Es lógico, Ramón. Nadie te culparía por sentirte así, pero lo importante es lo que haces con ese miedo. ¿Lo dejas consumirte o lo usas para algo útil?». Ramón lo miró intrigado. «¿Qué quieres decir?». «Hablar con la gente, compartir lo que pasó, asegurarte de que otros estén preparados. Los tiburones no van a desaparecer y tampoco deberían hacerlo. Son parte del ecosistema. Pero si puedes ayudar a otros a entenderlos y a tomar precauciones, tal vez encuentres un propósito en todo esto». Las palabras de Luis resonaron con Ramón. Había estado tan atrapado en su propio miedo que no había considerado la posibilidad de convertir esa experiencia en algo positivo. Sin embargo, aún no estaba seguro de cómo hacerlo. Más tarde, mientras Ramón descansaba, recibió otra visita inesperada. Era de hace años, de un tiempo en el que el océano era su compañero, no un enemigo. Tomó la foto en sus manos, pasando los dedos por el vidrio. «¿Qué te pasó, Ramón?», murmuró en voz baja. «¿Cuándo dejaste que el miedo te robara todo?». «¿Esto?». Al día siguiente Ramón decidió dar un pequeño paso. Fue al puerto, donde los barcos se balanceaban suavemente con las olas. Se acercó a un viejo conocido, Ernesto, quien estaba preparando su bote para salir a pescar. «¿Necesitas ayuda?», preguntó Ramón, sorprendiéndose a sí mismo por la pregunta. Ernesto levantó la vista, claramente sorprendido. «¿Estás seguro? Pensé que no querías volver al agua». «Solo quiero estar cerca», respondió Ramón. «No sé si estoy listo para salir, pero necesito hacer algo». Ernesto lo miró por un momento antes de asentir. «Claro, siempre puedo usar una mano extra.
Ramón pasó la mañana ayudando a Ernesto con las redes, organizando los aparejos y revisando el motor del bote. Era un trabajo físico, y aunque le recordaba constantemente su miedo, también lo conectaba con algo familiar y reconfortante. Cuando terminaron, Ernesto le ofreció un asiento en el bote. «No tienes que quedarte todo el día», dijo Ernesto con tono comprensivo. «Pero si quieres venir, al menos hasta la bahía, sería un buen primer paso». Ramón dudó. Sus manos comenzaron a sudar y su corazón se aceleró. Pero miró al agua y luego a Ernesto y asintió. «De acuerdo, hasta la bahía». El motor del bote rugió al encenderse y Ramón sintió cómo sus músculos se tensaban al escuchar el sonido. A medida que se alejaban del muelle, su mente revivía fragmentos del ataque, pero también empezaba a recordar los momentos tranquilos, las horas interminables de pesca y la paz que el océano solía brindarle. Cuando llegaron a la bahía, Ernesto apagó el motor y lanzó el ancla. Ramón se sentó en silencio, dejando que la brisa marina lo envolviera. Por un momento cerró los ojos y respiró profundamente, intentando conectar con el océano de nuevo. «No está mal, ¿verdad?», dijo Ernesto, rompiendo el silencio. Ramón abrió los ojos y asintió lentamente. «No está mal, pero aún hay algo aquí», dijo, señalando su pecho. «Ese miedo, todavía lo siento». «Y lo sentirás por un tiempo», respondió Ernesto. «Pero estar aquí y enfrentarlo ya es un gran paso». Ramón miró el agua, observando cómo se movía suavemente bajo el bote. Aunque el miedo seguía presente, por primera vez en semanas, sintió que tal vez, solo tal vez, podría encontrar su camino de vuelta al mar. El sol comenzaba a caer lentamente sobre el horizonte, pintando el cielo de tonos rojizos y anaranjados, mientras Ramón se encontraba de nuevo en el muelle, mirando el agua con una sensación extraña en el estómago. El día había comenzado como cualquier otro, pero él no lo había sentido así. Algo había cambiado en él después de su breve salida con Ernesto al mar, algo que ni siquiera él sabía cómo describir. Luis se acercó desde lejos, caminando, con paso relajado, como si ya conociera el peso que Ramón cargaba en su interior. Se acercó y se sentó junto a él sin decir una palabra. Por un momento, ambos se quedaron en silencio, observando las olas que chocaban suavemente contra los pilares del muelle. «¿Cómo te sientes?», preguntó Luis, rompiendo finalmente el silencio. Ramón lo miró de reojo antes de dar un suspiro. «Sigo sintiendo miedo, pero algo ha cambiado. Cuando estábamos en la bahía me sentí extraño. No era como antes. Fue como si el océano me estuviera llamando, pero al mismo tiempo me recordaba lo que pasó». Luis lo observó atentamente, entendiendo la lucha interna que Ramón estaba atravesando. «Eso es normal. El miedo no desaparece de un día para otro. Pero lo que hiciste, el haber ido al mar, aunque solo fuera por un rato, eso es más de lo que muchos pueden hacer. No es fácil enfrentarse a lo que te asusta». Ramón asintió lentamente. «Lo sé, pero no sé si estoy listo para volver del todo. Cada vez que pienso en entrar otra vez en el agua, siento que el miedo me consume, como si estuviera esperando que algo ocurra. El miedo nunca se va, Ramón. Solo aprendes a vivir con él». Luis miró al horizonte, donde el sol ya casi se había puesto. «Piensa en todo lo que has superado para llegar aquí. El tiburón no te mató. Estás vivo y eso, amigo, es lo que importa. No importa si tardas más tiempo en enfrentarte al océano, lo importante es que lo estás haciendo». Ramón se quedó en silencio, dejando que las palabras de Luis calaran hondo. Por un momento, todo el ruido en su cabeza pareció desvanecerse, reemplazado por la quietud del mar y la tranquilidad de estar rodeado por la gente que lo apoyaba. Había algo reconfortante en las palabras de Luis, algo que le recordó que no estaba solo. «Creo que no tengo que apresurarme, ¿verdad?», dijo finalmente, mirando el agua que aún reflejaba los últimos rayos del sol. «No, no tienes que apresurarte», respondió Luis con una sonrisa. «Vas a tu propio ritmo, y cada pequeño paso que das cuenta. Si algún día decides regresar al agua, estaré allí para apoyarte, pero no te presiones». Ramón asintió, tomando un respiro profundo. La paz del atardecer le dio una sensación de alivio. Aunque el miedo seguía allí, sabía que su camino hacia la reconciliación con el mar no sería lineal. Había momentos en los que la ansiedad lo invadiría, pero también había momentos de calma como ese,
donde podía ver que aún quedaba algo dentro de él que amaba el océano. «Gracias, Luis», dijo, su voz más suave, «por estar aquí». «No tienes que agradecerme», respondió Luis levantándose lentamente. «Siempre estaré aquí, hermano. Recuerda que no hay un camino correcto, solo el tuyo». Esa noche, Ramón no pudo dejar de pensar en las palabras de Luis. El océano, con todo su misterio y su peligro, seguía siendo una parte de él, y aunque el miedo persistiera, también lo hacía su amor por el mar. Mientras caminaba hacia su casa, algo dentro de él sentía que quizás algún día volvería a pescar, a enfrentarse de nuevo a las aguas, pero por ahora estaba bien. Estaba dando los pasos que necesitaba dar, a su propio ritmo. Al llegar a su casa, se sentó frente a la ventana, mirando las luces del puerto titilando a lo lejos. Aunque el miedo seguía allí, no era tan abrumador como antes. Podía sentir que algo dentro de él estaba cambiando, que estaba reconstruyendo la relación con el mar, no como un enemigo, sino como lo que siempre había sido, un compañero impredecible y salvaje. Cerró los ojos, dejando que la brisa nocturna entrara por la ventana. El aire salado le traía recuerdos de otras épocas, de otras mañanas de pesca, de risas y de historias compartidas con amigos. Sabía que no podía olvidar lo que había sucedido, pero tampoco podía dejar que esa experiencia lo definiera por completo. El océano seguiría allí, vasto e imponente, y él también, y aunque no sabía si estaba listo para regresar al mar, al menos había dado el primer paso hacia la aceptación. Poco a poco, comenzaba a entender que no se trataba de olvidar el miedo, sino de aprender a vivir con él, de seguir adelante, incluso con las cicatrices que el océano le había dejado. A medida que la oscuridad se apoderaba de la ciudad, Ramón se recostó en su cama, dejando que el silencio de la noche lo envolviera. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que el océano ya no era solo una amenaza, era algo más, algo que aún podía amar, aunque a su manera, con precaución, respeto y una nueva comprensión. El miedo seguiría allí, en las sombras, pero ahora no parecía tan grande. Ramón se despertó al amanecer, como lo había hecho muchas veces antes. El sol aún no había tocado el horizonte, pero la luz azul del amanecer comenzaba a mezclarse con el negro del cielo nocturno. El sonido de las olas rompiendo contra la costa era familiar, pero hoy algo en el aire se sentía diferente. No era solo el cambio en la temperatura, ni la quietud de la mañana, era la sensación de que hoy sería un día importante, el día en el que finalmente enfrentaría su mayor miedo. Se levantó con una sensación de determinación, aunque sus músculos aún estaban tensos, como si el miedo se hubiera infiltrado en cada fibra de su ser. A pesar de eso, había algo dentro de él que lo empujaba a salir al agua, a regresar a ese lugar que tanto había amado y temido. El sol ya comenzaba a iluminar el cielo cuando Ramón llegó al muelle. A lo lejos, el puerto se despertaba lentamente. Los pescadores comenzaban a preparar sus botes, las redes se estiraban y las primeras voces del día resonaban en el aire. Luis apareció poco después, como siempre, con una sonrisa amistosa, pero llena de preocupación al verlo tan temprano. ¿Seguro de esto?, preguntó Luis deteniéndose a su lado. ¿Estás listo? Ramón miró el agua, la misma que lo había aterrorizado semanas antes. El océano seguía allí, vasto y silencioso, pero ahora no sentía la misma intensidad de pánico que había sentido al principio. Sentía miedo, claro, pero era un miedo que ahora entendía, un miedo que podía enfrentar. Sí, estoy listo, respondió sin vacilar. Sé lo que hay allá afuera, Luis, y aunque nunca dejaré de sentir miedo, eso no significa que no pueda seguir adelante. No puedo quedarme aquí toda la vida. Luis asintió, satisfecho con la respuesta, y ambos caminaron hacia el bote de Ramón que estaba amarrado cerca del muelle. El sol comenzaba a reflejarse en las aguas, tiñéndolas de tonos dorados. Ramón subió primero, sintiendo el balanceo familiar del bote bajo sus pies. No era lo mismo que antes, cuando el océano parecía simplemente un lugar de trabajo y diversión. Ahora, el mar parecía más real, más peligroso. Pero al mismo tiempo, ya no lo veía como un enemigo imparable. Sabía que los tiburones no eran el único peligro. El mar mismo, con su vastedad e imprevisibilidad, era el verdadero reto.
Luis subió después y comenzó a ajustar las velas. «Vamos a ir despacio, ¿de acuerdo? No tienes que forzarte». Ramón asintió sin decir nada, concentrado en las olas que golpeaban el casco del bote. La sensación de estar flotando en el agua nuevamente era tan familiar, pero al mismo tiempo tan extraña. El miedo seguía allí, pero algo en su interior le decía que tenía que seguir adelante. A medida que avanzaban hacia el mar abierto, Ramón miró a su alrededor. Los recuerdos del ataque al tiburón seguían frescos en su mente, pero ya no los veía como una amenaza tan inminente. Sabía que las probabilidades de encontrarse con otro tiburón eran bajas, pero más allá de eso, entendía que el océano no podía ser controlado. No podía vivir toda su vida con miedo a lo desconocido. Luis rompió el silencio. «Cuando decidí que iba a pescar, me dijeron que el mar es como la vida misma. Te da lo que necesita, pero no siempre lo que quieres. Te obliga a adaptarte, a aprender a leer las señales. ¿Sabes a qué me refiero?» Ramón lo miró desconcertado. «¿A qué señales?» «A todo», dijo Luis señalando el agua a su alrededor. «A las olas, a las corrientes, a los vientos, a cómo el mar cambia de un momento a otro, cómo te obliga a estar presente, a no ignorar las señales de advertencia. El miedo es igual. No puedes ignorarlo, pero tampoco puedes dejar que te controle. Lo miras de frente, lo entiendes y sigues adelante». Ramón pensó en sus palabras, sintiendo que algo comenzaba a hacer clic en su mente. El mar no se trataba de lo que temía, sino de lo que debía aprender a respetar, aceptar la incertidumbre, el peligro, y aún así seguir adelante. El tiburón no era el fin del mundo, solo una parte más de ese mundo, un recordatorio de lo salvaje que era el océano, pero también de lo hermoso. De repente, el bote se detuvo al llegar a un pequeño banco de arena. Luis bajó la vela con cuidado, y ambos se quedaron allí, flotando, en el silencio del mar. Ramón miró al horizonte, donde el océano se extendía más allá de lo que sus ojos podían ver. Se sintió pequeño, pero también parte de algo mucho más grande, algo que no podía controlar, pero que podía aprender a entender. «Vamos a pescar un poco», dijo Luis, sacando las cañas. «No tiene que ser una gran pesca, solo lo que salga, si quieres». Ramón sonrió un poco nervioso, pero también aliviado. «No busco una gran pesca, solo quiero sentir el mar otra vez». Ambos comenzaron a preparar los anzuelos, lanzándolos al agua en un gesto simple pero lleno de significado. No era sobre el éxito de la pesca, ni sobre la necesidad de demostrar algo. Era solo el acto de estar allí, de enfrentarse al mar sin expectativas, sin miedo. A medida que el día avanzaba, Ramón se dio cuenta de que el miedo no desaparecía por completo. No se trataba de erradicarlo, sino de aceptarlo. Aceptar que el mar era peligroso, que la vida era impredecible y que el valor no estaba en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de seguir adelante a pesar de él. El sol ya estaba bajo cuando comenzaron a recoger las cañas. No habían atrapado nada, pero no importaba. Estaban en paz, en una paz que Ramón había olvidado que existía. «Lo lograste», dijo Luis mirando a Ramón con una sonrisa. Ramón asintió, con una ligera sonrisa en los labios. «No lo sé, pero al menos lo intenté». Cuando regresaron al puerto, Ramón sintió que algo había cambiado en él. Ya no temía tanto al mar, ya no lo veía como un enemigo. Había aprendido a respetarlo, a convivir con el miedo que traía consigo. Y aunque el océano seguiría siendo peligroso e impredecible, ahora sabía que podría enfrentarse a él. Se detuvo un momento antes de bajar del bote, mirando las aguas que se extendían ante él. El tiburón había sido una lección de humildad y de coraje, pero también había sido una puerta que se cerraba, una puerta que le permitía seguir adelante. Con un último vistazo al mar, Ramón dio un paso hacia el muelle, sabiendo que su relación con el océano nunca volvería a ser la misma. Y eso, pensó, era algo bueno.